Buenas tardes amigos, soy Mariel Bernaza y hoy les tengo un programa preparado con respecto a la crítica y a las transformaciones culturales. Bienvenidos a Oxímoron. Mauricio Rodríguez es el invitado del día de hoy. Hace una crítica oportuna a la carrera de literatura. Nos contará acerca de sus premios y los galardones con respecto al género que él desemboca, el cuento. Sí, bueno, desde la universidad yo quise dedicarme a hacer periodismo cultural, ¿no? Cuando trabajaba anteriormente en un periódico, decidí hacer periodismo cultural. Luego vino lo del Ojo del Alma, donde se hacía periodismo cultural, se hacía cultura, se hacía arte. Y hubo un tiempo de silencio donde más me aboqué a mis escritos. Estuve realizando algunos cuentos, un bosquejo de novela, hasta la Feria del Libro de este año, ¿no? Y ahí es donde veo una diferencia entre lo que es periodismo cultural y donde haces notas a tus amigos, ¿no? Ahí es donde me doy cuenta que el periodismo cultural ha dejado de ser lo que era antes, ¿no? Lo que ha sido en Presencia, por ejemplo, lo que saca en la actualidad La Ramona. Y me doy cuenta que hay círculos pequeños que se dan flores y loas entre ellos. Y ahí es donde decidí otra vez inmiscuirme en el periodismo cultural, ¿no? Hacer notas, sobre todo en este ámbito de la literatura, porque está muy mal visto o tal vez nada visto en la actualidad. Entonces, lo que he tratado de hacer en este tiempo son ya 5 meses que he regresado otra vez a realizar artículos acerca de literatura. Y bueno, con buena aceptación y también hubo de todo un poco, ¿no? en este tiempo. Te puedo decir que existen mercados, ¿no? Cuando yo vivía un tiempo en Santa Cruz, allí la cultura es otra cosa, ¿no? No son presentaciones de libros, es directamente mises tras mises, tras mises y tras mises. En Cochabamba es diferente, allí hay una movida cultural que es nueva, ¿no? Y en La Paz, que siempre ha sido el centro cultural, pero donde los suplementos no han sido abocados a la cultura. De hecho, hay pocos periodistas que se abocan a ello. Son periodistas que tal vez han fracasado en algún momento en economía, en política, o que recién están iniciando y deciden irse al área de cultura, ¿no? Y ese es un problema, porque necesitas especializarte en la realización de noticias culturales, reportajes culturales. Te doy un gran ejemplo. El diario El País, con su suplemento cultural, mueve una gran cantidad de lectores, pero al mismo tiempo va generando que los libros que se publican, que las películas que se publican tengan una crítica. Y es algo que le ha estado faltando sobre todo a Bolivia. La crítica que se hace es dar loas. Y no se puede hacer una crítica de esa forma. Necesitas centrarte en lo bueno y lo malo que tiene una obra de arte y a partir de eso dejar que el lector o tal vez la persona que vea la obra de arte pueda definir si esto es bueno o si esto es malo. Ahí es donde existe un provincialismo, ¿no? Se hace crítica dentro de amigos, ¿no? Entre amigos, ¿no? Y hay otro detalle importante. Creo que para que el artista pueda mejorar necesitas una crítica, sobre todo en el tema de la literatura. Pero en las reseñas que leemos son muy sesudas, que no tienen un amplio espectro para un mercado de un lector en general, o son loas, pero no hay una crítica media, ¿no? Donde puedas hablar del libro y hagas generar que el lector quiera leer ese libro. Falta crítica especializada, pero sobre todo crítica periodística, ¿no? Ese es un problema. La mayoría de los que hace crítica o ha salido, qué sé yo, de una carrera de sociología, literatura, que no tiene lo que es la noción del lead periodístico, que no tiene la noción del párrafo corto, que trata de hacer ensayos en
2.000 caracteres, en 3.000 caracteres, y ahí es donde pierdes lectores, y al perder lectores estás perdiendo que tu obra de arte sea conocida, sea difundida. Te pongo un ejemplo. Gabriel García Márquez inicia con crítica artística, él realiza crítica artística, y él tiene la noción total del lead. En su primera línea te daba a entender de qué quería tratar el libro o llamarte la atención para poder leer ese libro. Es lo que se debe buscar, que un lector quiera leer un libro, porque si no perdemos lectores y estamos perdiendo gente que tenga la posibilidad de entrar al mundo del arte, ¿no? Creo que lo más importante es que hay las contrapartes, ¿no? En el sentido de que generó una polémica tremenda, pero ahí es donde hablan estudiantes que realmente se sienten y dicen, sí, yo estoy 8 años en la carrera y sí, soy un estudiante limbo, ¿no? Y hay otros que dicen, sí, está mal ser un estudiante que está 8 años, 9 años en la carrera y que no produzcas nada. De hecho, una de las bases de la Universidad Mayor de San Andrés es que es fiscal. Está hecha para generar profesionales para el pueblo, para el Estado, para la gente común. Pero una carrera de literatura, ¿qué es lo que genera? Y sigo con esa pregunta. La mayoría de las personas que han atacado mi artículo me dicen, bueno, sí, la carrera de literatura roba, pero roba poco, así que ¿por qué vamos a hacer mucho problema acerca de eso, ¿no? Segundo argumento, ¿no? ¿Qué produce literatura? La mayoría dice, se van al ámbito del periodismo, se van al ámbito, qué sé yo, de la educación, pero tenemos normales superiores. Ahora, que la normal superior no esté sacando buenos profesores, eso ya debería ser una autocrítica de la normal superior, pero en literatura no se forma eso. De hecho, la visión y la misión que tiene la carrera de literatura no es para formar docentes, pero la mayoría que no encuentra trabajo se entra y trabaja como profesor. Otro elemento más te doy. La mayoría de las personas entra a periodismo y dentro del periodismo genera artículos que solamente son adornos. O sea, el periodismo no puede ser adorno. El periodismo debe ser social, debe ser aguerrido, debe ser fuerte. Pero eso no se entiende. La mayoría de las personas que hablaron en contra del artículo defenestran más que todo mi forma de pensar, mi físico, una que otra cosa, pero no defenestran las cosas que yo estoy tocando, ¿no? Hubo una contraparte, uno de los, qué sé yo, un docente o experiodista, creo, de literatura, habla acerca de ello y dice, ok, tenemos nuestra gente que realiza cosas. Es como si me estuviese hablando de la generación del 94 de la selección boliviana. O sea, en la actualidad, ¿qué estudiantes, qué profesionales del área de literatura ha cambiado la literatura? Otro argumento me dan las 15 novelas fundamentales de Bolivia. Las 15 novelas fundamentales de Bolivia han sido propuestas por Néstor Taboada Terán, el pobre finado. O sea, ya falleció, pero él queda propuesto y la carrera de literatura agarra y dice, nosotros somos los que hemos propuesto, nosotros hemos realizado. No, la carrera de literatura está agarrando el presupuesto del IDH y lastimosamente lo estoy utilizando para otras cosas. En cuento estamos en un muy buen nivel, ¿no? Con decirte que desde tiempos remotos, con El Pozo de Augusto Céspedes hasta la actualidad, con las cuentistas que han ganado hace 3 semanas, si no me equivoco, Baudoin, Liliana Colanzi y Rivero, tenemos un buen nivel en la cuentística, ¿no? Ahora, yo me dedico al cuento porque como tengo otro trabajo, necesito tiempo necesario para poder escribir, ¿no? Y para hacer una novela necesitas mucho tiempo, ¿no? En cambio, para hacer un cuento sí necesitas el tiempo necesario, pero piensas más corto. Como decía Ernesto Sábato, ¿no? O sea, si quieres hacer El Mato Grosso, haz la novela, ¿no? Pero si quieres hacer un jardín, haz un cuento, ¿no? Y creo que en los pasos que he podido dar en el ámbito de la literatura, el cuento se me ha dado a bien, ¿no? He podido realizar, por ejemplo, un par de cuentos que han podido ganar premios en España, ¿no? Ahora se me publicó un cuento también en Alemania. Creo que eso es importante, no en el sentido de mi carrera literaria, sino que también se pueda difundir la literatura boliviana, ¿no? Ser escritor no se consideraba una profesión. Se consideraba que llegaban las musas y te hablaban y tú escribías lo que salía de tu mente, con decirte que en literatura escriben acerca de ventanas, acerca de la soledad y yo, digamos, ¿no? Al estilo Alejandro Sanz. Pero hacer una novela significa entrarte al océano, meter la cabeza y saber que hay cadáveres ahí dentro.
y que tienes que sacar todo eso, ¿no? Y lastimosamente en Bolivia no ha habido esa profesionalización de escritor hasta la actualidad. Wilmer Urrell es uno de los pocos, Sebastián Antesana también, como te digo, Rodrigo Asbom, Edmundo Paz Soldán más o menos. Falta todavía recorrer un camino largo, ¿no? No existe todavía el medio, pero si Kafka podía escribir en las noches y hasta el amanecer, yo creo que un escritor debe sacarse el tiempo para poder escribir. Lorenzo Veloso es un gestor cultural que nos trae una muestra muy interesante, el Festival Mumia de Animación. Conozcamos las dinámicas de este festival y la proyección, la agenda que tiene el día 26 y específicamente el día 28, que tendrán una muestra muy interesante. Mi nombre es Lorenzo Veloso, yo soy coordinador de la muestra del Festival Mumia Bolivia y vengo acá con interés de hacer un acercamiento de los dibujadores, de los animadores, como dijimos en Brasil, de las personas que hacen pelis de animación con los artistas de Bolivia. En Bolivia hice algunas investigaciones, algunas cosas que me mostró que hay un trabajo que están pensando que me parece muy rico, tanto de la parte de las películas de live action, así como también de la animación. Entonces, nuestra propuesta con este festival es de traer una programación especial para acá, para Bolivia, con destacados de la programación, películas dirigidas al público infantil, para niños, y también con los premiados de la última edición de La Mumia. La Mumia ya hicimos algunas programaciones con Savio Leite, que es nuestro coordinador general. Entonces, él ya ha recibido algunas invitaciones para Ecuador, por ejemplo, para Chile también, en festivales que son muy importantes para nosotros, para hacer la difusión, y también en Tampere, que es en Finlandia. Entonces es un festival clase A, entonces, y son amigos de nosotros porque Johannes va como casi todos los años a Brasil, entonces conozco a él de longa data también, entonces es un amigo, entonces hicimos como, hice una programación distinta de películas brasileñas en esos lugares. Entonces es bueno también porque más allá de la difusión que hacemos, es bueno también para poder hacer curatorías e invitar a las personas. Por ejemplo, este año tenemos como 170, si no me engano, de la Mumia de Brasil inscritos, porque la Mumia, que las personas que hacen la inscripción son exhibidas, entonces es una distinción que tenemos de nuestra programación. Entonces tenemos como hartas pelis de Finlandia, de Polonia también, entonces está una programación muy rica que vamos a traer en 2016 para acá también. Dois, três, quatro. See, it's not as hard as it looks like. If you are a gringo, don't worry. Nuestra propuesta para acá principalmente es, y desde que la Mumia empezó, es de la formación del público. Formación de niños, formación de jóvenes, formación de profesionales.
que miran las peles y se quedan como instigados a producir, instigados a mirar más y a conocer más las peles. Porque algunas personas se quedan con un concepto que cuando se dice cine de animación solamente son dibujos animados. Entonces, hoy día y siempre en la realidad es mucho más allá. Entonces, se puede animar objetos, se puede animar manecos, títeres. No es solamente dibujos, ¿ya? Entonces, nuestra propuesta ahora para la momia, vamos a hacer bien sencillo. Entonces, empezamos con un taller de 3 días y la otra actividad será como 5 sesiones, como un maratón de cine que vamos a hacer en la Cinemateca Boliviana. Entonces, 28 de noviembre tenemos las 5 sesiones, empezando por las 10 de la mañana, 10:30. Invitamos a todos que lleguen por más temprano, por las 10, para que logren de sacar sus billetes y todo más para lograr una silla, una plaza. Y seguimos por todo el día. Entonces, por la tarde tenemos la exhibición de destacados que hice como programador de la muestra. Entonces, tenemos 2 sesiones así. Y seguimos por la noche, por las 19 y después de las 21 con los premiados. Premiados, como te digo, son los de Minas Gerais, de la provincia de Minas Gerais, que tenemos una premiación dedicada a ellos. Después de los brasileños, que añadí en una misma sesión. Y después de los internacionales, que tenemos como suizos, alemanes, franceses y por ahí va. Yo considero un universo muy rico, porque hoy día es como hablo con Sabio, me parece que la limitación solamente es la creatividad, porque las técnicas y también los soportes digital abrir un universo muy rico de herramientas y de posibilidades. Entonces, por ejemplo, la animación se muestra muy rica de técnicas y también de narrativas. Entonces, para Múmia de Bolivia, hice una selección de cuanto más peles experimentales, cuanto más peles distintas de narrativas y de técnicas, mejor para nosotros, para que los bolivianos se queden mucho más instigados, porque nuestra propuesta es de acercar mucho más de los bolivianos de esta producción. Entonces, en América Latina miramos técnicas y trabajos muy ricos. Por ejemplo, para la próxima Múmia hay trabajos de Puerto Rico, Ecuador, Chile, que ya es súper tradicional en la técnica de animación, así como de la Argentina y también Bolivia. Bolivia para este año, ya te adelanto, tenemos una peli seleccionada que se llama Historias Contaminadas, de Denis Chapón, y también con capos de acá, que Alejandro Salazar, Miguel Mealia, Joaquín Cuevas, y por ahí va. Y que se quedó súper rica, y conocí a ellos e invité para poder hacer la aplicación en nuestro festival. Entonces ya pensamos una relación, no es solamente trayendo contenidos para acá, pero que llevando los bolivianos a Brasil, los contenidos bolivianos a Brasil, para que nosotros brasileños conocemos la producción de acá. Nuestra propuesta de este taller es de hacer un taller acerca de una técnica muy distinta, que es de rotoscopía. Entonces, Sabio me hizo la propuesta y yo logré de invitarlo, de traerlo para acá, de Brasil para acá. Entonces, nuestra propuesta es de hacer un taller abierto a jóvenes y también profesionales de la área que quieran involucrarse y conocer un poco más allá de esta técnica, ¿ya? Y la propuesta es como 3 días de taller, 3 horas por día. Entonces, las personas tienen un contacto con algunas producciones que Sabio irá a exhibir para ellos, y también proponer las prácticas para poder lograr de hacer como un corto, algún trabajo más sencillo, como 3 días, ¿no? Para animación, que tenemos conocimiento que algunos trabajos se quedan como 2 años, 1 año, que son muy dibujados, muy trabajosos. Entonces, nuestra invitación para este público que queremos que venga para nuestro taller es de que conozcan un poco de cine, un poco de las peles, tengan alguna experiencia de audiovisual, para que
puedan lograr saber de qué estamos charlando y en qué aplicación, qué tipo de trabajo se podría hacer la aplicación de la técnica de rotoscopía. Entonces, este taller se pasará en Centro Cultural Brasil Bolivia por la noche, 2 días por la noche, en sábado por la mañana. Entonces, invito a todos que tengan interés para podernos encontrar las informaciones, los datos en nuestro sitio web, que es mumiabolivia.blogspot.com, o también en nuestra fanpage. Y llenar el formulario de aplicación, enviarnos, que vamos a hacer la selección, que será un gusto de poder traer este conocimiento de Savio, que es un capo de animación, para acá, para Bolivia. Es la 4ª semana del ciclo de cine uruguayo y el embajador Carlos Flanagan nos contará acerca de la curaduría de estas películas, lo importante y lo trascendental que son para nuestro medio local como también sudamericano. A continuación conversaremos con una extensa profundidad acerca de estos fenómenos culturales y los intercambios bilaterales que existen entre Bolivia y Uruguay. Bueno, las buenas tardes a ti y a toda la teleaudiencia de Via Yala, y agradecer esta oportunidad de hablar de un tema que nos es tan cercano y tan importante a los uruguayos como son los temas de la cultura. Yo creo que yo soy un apasionado de la historia y siempre digo que hay que ir a la historia para entender los perfiles culturales de los países. En el caso de Uruguay, parafraseando a Galeano, que decía: los uruguayos descendemos de los barcos. Y es así. Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi apellido es irlandés, o sea que tuve un bisabuelito que vino allá por 1880 al Uruguay, donde hubo una gran ola de inmigración europea. Y así sucesivamente hasta los años 50 del siglo pasado. Y eso le dio un perfil muy peculiar al Uruguay. País que lamentablemente no tenemos pueblos originarios porque fueron masacrados en 1836, los últimos que quedaban en reducido número. Nos nutrimos fundamentalmente de esas corrientes de inmigración europea que nos marcó un perfil un tanto peculiar. La mayoritaria vino de España, pero también de Italia, de lo que era Yugoslavia, del Líbano. Entonces se creó un crisol de culturas conviviendo en armonía que es un poco la responsable de ese perfil peculiar que tenemos. Y eso también dio lugar a expresiones culturales muy, muy afincadas, muy fuertes. El tema del teatro, la música, últimamente el cine. Bueno, también el carnaval uruguayo tiene expresiones muy, muy particulares. Y una de las inquietudes que he tenido al llegar a esta misión a Bolivia ha sido justamente tratar de que nos conozcamos más. Yo creo que uno de las contras que tenemos los países sudamericanos fundamentalmente es que, a pesar de, como me gusta decir, vivimos en el mismo barrio y sin embargo hemos vivido demasiado de espaldas uno con otro y desconocemos nuestra historia, nuestros procesos de independentistas y nuestra cultura. Y yo creo que si hablamos de un proceso genuino de integración continental, generalmente la gente piensa
bueno, ahora Bolivia entra al Mercosur y bueno, el tema del comercio internacional, los negocios. Yo digo, sí, vaya, sí es importante, pero no es lo único. Yo creo que los flujos económicos van y vienen, son un día superavitarios, otro día deficitarios, pero que lo que realmente la argamasa, el cemento que cimienta la integración es la cultura. Entonces, cuando llegamos llegamos en 2011, a partir del año 2012 fue la primera semana de cine uruguayo. Y ahora en mis últimos meses aquí en Bolivia tengo la suerte y la satisfacción de poder inaugurar la 4ª semana de cine uruguayo. Que el cine uruguayo es todo un gran misterio en el sentido de que a diferencia de otros países como México, Argentina, que tiene una larga tradición cinematográfica, de producción cinematográfica, el Uruguay no. O sea, si bien existe el archivo de la imagen en el Servicio Oficial de Difusión de Radio del Estado, que atesora documentales de 1900, 1904, la última guerra civil, a imágenes. Pero eran cosas muy puntuales, algún documental, pero no teníamos una tradición de mediometrajes o largometrajes de argumento. Y desde hace unos 20 años se ha dado este boom que yo creo que se debe a la conjunción en un momento histórico determinado de muy buenos directores, buenos actores de cine, porque siempre habíamos tenido muy buen teatro y buenos actores y actrices de teatro, pero buenos guionistas, o sea que se fueron dando los ingredientes como para que renaciera o que naciera, digamos, el cine uruguayo con presencia internacional y con muchas satisfacciones, ¿no?, de haber ganado y tenido muchas menciones en festivales de cine. La crítica genera una transformación profunda con respecto a la visión de los procesos artísticos culturales. Es oportuna y necesaria para poder expandir la visión y las dinámicas acerca de este trabajo. La conversación que tuvimos con el embajador Flanagan fue muy necesaria y importante acerca de los intercambios culturales. Es oportuno y objetivo de que dos países hermanos puedan engranar estos lazos, tanto como Bolivia y Uruguay. Espero que esta emisión haya sido de su gusto. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto.